plan de empleo que, bueno, ha presentado el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Sí, no se vaya a Fablet, porque usted puede hacer uso de esto en su rol de empresario. Sería bueno que lo escuche. Bien. Es un proyecto de ley de promoción de empleo que justamente lo que busca es dar respuesta a esta situación de pandemia y esta situación también de crisis económica o de complicación económica a los grupos etarios de jóvenes entre 19 y, de entre 15 y 29, mayores de 45 y también personas con discapacidad. Este es un proyecto de ley que presentó el gobierno al Senado y que le dio aprobación unánime este martes y que ahora justamente pasa a la Cámara Baja y que hay una intención o una aprobación grande por el sistema político, así que seguramente allí en la Cámara Baja también salga. ¿Qué es lo que procura este proyecto? Bueno, lo que busca es estimular a través de incentivos y subsidios la contratación, como les decía, de jóvenes entre 15 y 29 años, de personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. Y también, ya les voy a contar por qué, va a tener un sesgo de discriminación positiva hacia las mujeres. Así que mujeres, jóvenes entre 15 y 29 años, personas mayores de 45 y personas con discapacidad van a ser las que van a poder, digamos, de alguna manera entrar en el goce de este nuevo proyecto de ley. La idea de este proyecto es unificar y reforzar en un solo instrumento legislativo, instrumentos que ya están, ¿no? Hay muchas de las cosas que yo les voy a contar ahora que ya se están aplicando, que lo que buscan es tener solamente una ley de empleo y no tener varias interpretaciones o varias leyes, y justamente refuerza o le pone, digamos, más beneficios a esta ley. Se divide por tres grupos, como les contaba. Les voy a primero detallar el de jóvenes, que es el más complejo, que se divide a su vez en 4 modalidades. Hay 4 maneras en las cuales gozar, digamos, de este beneficio. Y algo que les quiero aclarar antes de empezar, que me parece importante, es que la aplicación de este proyecto no es que se vayan a crear nuevos puestos de trabajo, porque al principio hubo una cierta confusión con lo que pueden ser estos nuevos puestos de trabajo que se dan en contexto de pandemia. No, lo que hay son mecanismos para que los empresarios, ¿no?, quienes contratan personas, puedan utilizar y sea un incentivo para que ellos contraten este público. No es que se crean nuevos puestos de trabajo, esto es importante aclararlo. Así que les voy a contar ahora cuáles son las 4 modalidades para emplear jóvenes y así como empresario o empresaria puedas tener estos beneficios. El primero es la contratación de jóvenes desempleados. Lo que establece este proyecto, por ejemplo, es que si una empresa incorpora en su plantilla, en su grupo, a un joven de entre 15 y 29 años que no haya trabajado en los últimos 12 meses o que no haya en los últimos 15 meses haya tenido algún trabajo intermitente, bueno, si lo contrata esa firma, esa empresa, lo que va a tener es un subsidio de 7.000 pesos a la hora de pagar en el Banco de Previsión Social. Y atención, 7.000 si es varón, 8.000 si es una mujer. Como les decía, en todo, de manera transversal, en todo el proyecto hay un sesgo de discriminación positiva hacia las mujeres. Este proyecto no contempla el estimular la primera oportunidad de trabajo, digo, la primera oportunidad de trabajo, porque muchas veces... Es eso. Esto es para el joven desempleado que puede haber tenido antes de los 12 meses, o sea, hace 2 años un trabajo, pero también es para la primera experiencia laboral. Por eso les decía, hay 4 categorías. La primera es para el joven desempleado que puede... que en los últimos 12 meses nos trabajó, hace un año en la pandemia se quedó sin laburo, no pudo encontrar. Esto es lo que de alguna manera dice, bueno, si ustedes contratan a estas personas en esta situación, tienen este incentivo. Bueno, trabajo protegido. ¿Qué es el trabajo protegido? Esto ya estaba en la ley de empleo para jóvenes. Lo que yo les decía justamente es unificar los criterios y lo contempla también esta nueva ley. Son planes para jóvenes que forman parte de familias bajo la línea de la pobreza. En estos casos, a la empresa que contrate a este joven, que repito, está en una situación de pobreza, se subsidiará hasta el 80% del salario con un tope establecido de 2 salarios mínimos. Es un subsidio bastante importante, un 80% del salario. Y si además mantiene al trabajador pasado, digamos, cuando cumple los 25 años, que es, digamos, el tope de este proyecto, al empleador se le exonera el aporte patronal. Así que eso también es importante porque lo que se busca es incentivar a que esa relación laboral continúe más allá de la franja etaria que tenga la persona. También para la primera experiencia laboral, lo que vos preguntabas, Clau, bueno, a la empresa se le va a dar un subsidio durante 12 meses si contrata a un trabajador como primera experiencia laboral y si se mantiene al trabajador, como les decía en el anterior caso. ¿Es un subsidio total? No, lo mismo, son subsidios con porcentaje. Es el mismo subsidio, o sea, no es mayor el subsidio por
contratar a una No, persona que nunca trabajó. no. Maggie, ¿y corre los 3 meses de prueba? No estaría corriendo los 3 meses. Bueno, en realidad si no funciona el trabajador lo podés echar perfectamente. Pero siempre funciona para una empresa los primeros 3 lo mismo, es meses como que de contrates prueba. cualquier trabajador. Lo que hacen es, ok, vos decís, bueno, tengo 3 personas en esta situación, lo que hace el Estado es subsidiártelo. Si ese trabajador no funciona, si ese trabajador roba, lo que sea, vos podés... la empresa tiene el derecho de decirle al trabajador, mire, esto es por 3 meses y después vemos. Cualquier trabajador está a prueba. La Lo que empresa hace- tiene derecho a despedir a ese trabajador sin un despido si el trabajador no funciona. Este incentivo lo que hace es facilitar a aquellos que nunca trabajaron, porque a los jóvenes les pasa que, bueno, de repente estudian, se reciben o no estudian y llegan y hay un montón de requerimientos, un montón de experiencia laboral que hay que tener para entrar a una empresa que el joven no lo tiene. Sí, por o bueno, su edad o porque está recién empezando. O Entonces, jóvenes bajo la línea de la pobreza que les Exacto. cuesta también el hecho de que los contraten por venir de un barrio con distintas dificultades. Claro. O jóvenes que hace un año están desempleados, tuvieron trabajo y ahora están Por desempleados. eso la ley no cambia, es decir, esos 3 meses iniciales Es siguen exactamente lo existiendo. mismo. Por eso existen las pasantías. Los ¿no? Son derechos y las pasantías por 3 obligaciones meses son las también. mismas. Sí. Lo que hace esto es, ok, es tentar al empresario, decirle al empresario, aprovecha que te estoy dando esto para contratar a este público objetivo que le está costando meterse en el Y mercado requiere laboral. un trámite parlamentario también, ¿verdad? Por eso, es lo que les decía, tiene la aprobación del Senado, ahora tiene que pasar a la Cámara Bajo. Esto es un proyecto de ley que justamente viene a cubrir a esta franja etaria. Bueno, y como les decía, la primera experiencia laboral también van a haber subsidios y también para prácticas formativas. Si hay, por ejemplo, alguna universidad o alguna escuela técnica que quiera hacer de alguna manera un convenio con alguna empresa, también esa empresa va a tener estos subsidios mensuales que son a porcentaje si ustedes de alguna manera coachean o acompañan a una persona que esté haciendo una práctica laboral en la empresa. Bueno, ¿qué pasa con los mayores de 45? Y claramente esta franja etaria también le cuesta mucho reinsertarse en el mercado laboral. Terrible. En la pandemia, ¿cuántos en esta franja? Y seguramente muchos de ustedes que me estén mirando allí estén sin trabajo y hayan por la pandemia quedado sin trabajo. Bueno, el gobierno también dijo, vamos a ayudar, vamos a incentivar a que las empresas empleen este capital que vaya si es a los 45 años. Hoy en día uno no es viejo. No es viejo, por pero favor. en un mercado laboral tan reducido tenés que competir con gente más joven. Claro, pero capaz que a los 45 vos ya en otra época estabas pensando en la jubilación. Hoy, pero ni ahí. Pero eso ha cambiado mucho. Obvio. No pensando en la jubilación porque lo vayas a hacer, sino pero más cercano a el fin de tu trabajo que el comienzo. Hoy en día a los 45 años hay gente que hasta cambia de carreras, cambia de objetivos. Hay gente que queda embarazada a los 45 años. Bueno, también. Bueno, para los mayores de 45 años también hay 2 modalidades. La primera es un beneficio para trabajadores de más de 45 que estén desempleados y personas con discapacidad que se encuentren en situación de desempleo por más de 12 meses de continuo o 15 meses en 24 meses. O sea, si en un año vos estuviste 15 meses sin trabajo, bueno, también aplica para vos. El subsidio para las empresas también será por un año, pero de 7.000 pesos mensuales en el caso de es un varón, 8.000 para mujeres, y si tiene una persona a cargo, aumenta a 9.000 en el caso de las mujeres. Por eso les decía que hay como una discriminación positiva para las mujeres. Después también en esta categoría, en el de mayores de 45, aplica lo del trabajo protegido. Este trabajo para personas bajo de la línea de la pobreza, en este caso son trabajadores mayores a 45 en situación de desempleo que pertenecen a hogares con ingresos por debajo de la línea de la pobreza establecida por el INE. ¿Sí? Muy bien. Pensé que me ibas a hacer una No, consulta. estamos atentos. En esos casos, el monto podrá ser de 80% de la retribución del trabajador, como les decía, con un monto máximo que podrá superar el 80% de 2 salarios mínimos. Y antes de terminar, les voy a decir lo de las personas en situación de discapacidad, que también este proyecto busca cubrir. El beneficio para las personas con discapacidad que se encuentren en situación de desempleo continuo, como les decía, por más de 12 meses o 15 meses dentro de los 24, el subsidio va a ser por un año 7.000 pesos mensuales, como el mismo caso, 7.000 para varones, 8.000 para mujeres, y si tienen personas a cargo es de 9.000. Les voy a dar algunos datos porque estuve hablando con el ministro Pablo Mieres. La norma establece un límite de hasta el 20% del total de la planilla. A ver, la idea no es que vos eches a todos los empleados, traigas Estaba toda pensando gente eso. en esta situación Claro. y goces de ese beneficio. No, hay un límite y es el 20%. Justamente no es la idea de reponer trabajadores más caros por trabajadores más baratos. Eso es importantísimo recalcarlo porque de aprobarse este proyecto de ley va a haber un contralor en ese sentido. Las empresas tampoco pueden tener deudas con el BPS, con la Dirección General de Impositiva ni con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así que eso otra cosa también importante. Y me dijo el ministro Pablo Mieres que se podrá alcanzar a subsidiar alrededor de 8.000 puestos de trabajo cada año, que lo que pasa ahora es que con la actual ley de empleo juvenil, que yo les decía que estaban como por separado,
se ha subsidiado a 8.619 jóvenes en 6 años. O sea que el cambio que pretende el gobierno sería radical. En 6 años se emplearon más de 8.600 jóvenes. Lo que quieren hacer es en un año emplear esa cantidad de jóvenes, así que va a ser bien importante. Muy bien. Los fondos previstos en la ley se van a hacer más o menos 11 millones de dólares aproximadamente, y lo que se utilizó fue un 10%. Y otra cosa que me dijo Mieres también es que se prevé gastar 16 millones de dólares por año para este plan. Así que esperemos que se apruebe en la Cámara Baja y que esto pueda tener, digamos, una aplicación. Ojalá que